por la invitación a UN Society, a Nexos, a la Universidad de AFIT. Yo me siento muy orgulloso de haber sido también de grupos estudiantiles, de haber sido representante estudiantil en AFIT. Es un espacio que me soñé, donde aprendí un montón. Pues, no quiero repetir lo que ya se ha mencionado sobre la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones. Ese es tal vez el obstáculo más grande, que hoy la gente ya confíe menos en EPM, que confíe menos en Ruta M, que confíe menos en Telemedellín. Pues es una grave problemática. Yo creo que Daniel Quintero ha sido un alcalde sumamente corrupto, que ha hecho las cosas muy mal en el gobierno, que ha puesto gente sin idoneidad en los cargos públicos, que no está haciendo la tarea muy bien. Creo que no ha sido el único alcalde donde ha habido problemas en la contratación. Ha tenido especialmente muchos ojos puestos encima, porque creo que también, digamos, ha habido otro nivel muchísimo mayor de corrupción al que había antes. Pero, por ejemplo, en la administración anterior, yo creo que también a Federico Gutiérrez hay que preguntarle sobre el papel de personas como Santiago Gómez, que fue su secretario de gobierno, y donde hay muchísimas dudas. Gran parte de la corrupción que se está presentando hoy en la alcaldía de Medellín se debe a que han utilizado figuras contractuales, como por ejemplo una que se llama los convenios interadministrativos. Es decir, yo como Secretaría de Infraestructura puedo contratar con Metroparques de manera directa, porque es una empresa también pública, y Metroparques, que es una empresa industrial y comercial del Estado, subcontrata a dedo y le entrega, por ejemplo, a la reforestadora El Líbano los contratos que antes tenía el Jardín Botánico, a cambio de que se destruyan nuestras zonas verdes. Esa figura de los convenios interadministrativos no empezó con Quintero. Los convenios interadministrativos, que se necesitan en ciertos casos y que son importantes, empezaron a predominar especialmente en esa administración anterior de Federico Gutiérrez. Utilizaron las empresas industriales y comerciales del Estado como vehículos de contratación directa para luego entregarle contratos a otras empresas, y hay que investigar mucho también sobre las empresas que se favorecieron también en ese momento. Vuelvo y lo repito, creo que fueron dos escalas distintas de niveles de corrupción, básicamente porque uno nota un deterioro físico de nuestra ciudad y en términos de indicadores sociales mucho más altos en esta administración que en la anterior, pero vale la pena también revisar hacia el pasado y no quedarnos pensando única y exclusivamente que el problema es Quintero. Pero más allá de eso, quiero yo también hablar de la cultura de la legalidad. Nosotros tenemos que hacer unas reformas administrativas dentro de la administración pública, sin ningún lugar a dudas, como ayudar a que a través de los procesos administrativos se fortalezca la licitación pública, que los contratos se hagan de manera mucho más transparente, que haya mucha más visibilidad sobre eso, pero que predomine la licitación, el concurso, que las distintas empresas que buscan ganarse los contratos públicos compitan. Pero también se necesita cultura de la legalidad en la ciudadanía, y yo sí creo que en eso, digamos, si a mí me preguntan cuál es el principal obstáculo, yo también diría la crisis de ciudadanía, porque es que yo veo hoy a la ciudadanía en Medellín a veces derrotada, como que se siente que perdió la esperanza, como que siente que la ciudad está tan destruida que ya no hay nada que hacer, y eso es gravísimo, eso es gravísimo. Entonces yo aquí, digamos, quiero aprovechar también este foro para decirles ánimo, porque es que lo que necesitamos es una ciudadanía empoderada, que se ponga a revisar lo público, porque es que lo público, uno muchas veces cree que es que a uno solamente le corresponde un pedacito, y que cuando cierro la puerta de mi casa para allá, eso no es mío. No, eso es de todos y de todas, eso es lo público, eso es lo que nos pertenece a toda la ciudadanía. Y ahí nosotros necesitamos precisamente una ciudadanía activa, no individuos comunes y corrientes, cada uno pensando en cómo soluciona sus problemas del día a día, sino una ciudadanía que tenga sentido de la comunidad, que entienda que tiene que proteger lo público, que entienda que lo público nos pertenece a todas las personas, que entienda que esta es una ciudad que tiene unas deudas históricas muy grandes. Dora ahorita lo estaba mencionando, la redistribución de los ingresos tenemos que tener una gran discusión sobre la redistribución de los ingresos. Una ciudad como Medellín, que tiene para este año 7.5 billones de pesos de presupuesto, el 24% de sus hogares reporte hambre, eso es una absoluta vergüenza, eso no tiene sentido. No tiene sentido que ciudades con menos capacidades institucionales como Villavicencio o como Yopal, por ejemplo, tengan menos hambre que nosotros. Eso no tiene sentido, bajo ninguna circunstancia. Entonces yo sí creo que ahí, digamos, el principal obstáculo está en cómo vamos a hacer para empoderar a la ciudadanía, y eso es una responsabilidad de todos y de todas. O sea, que todos salgamos de este foro diciendo sí se puede, sí vamos a sacar a los corruptos del poder, sí vamos a elegir un gobierno decente que nos gobierne de manera transparente en los próximos 4 años y de aquí para adelante. Vamos a sacar a los corruptos del poder, vamos a elegir bien en estas próximas elecciones, vamos a leernos los programas de gobierno, pero vamos a hacerle todas las preguntas incómodas que sean necesarias a los candidatos y candidatas, y vamos a revisar con quiénes se están juntando, porque de la manera en la que se hace campaña es como se gobierna. Entonces, si hacen campaña con Roy Barreras y con los corruptos, van a gobernar con Roy Barreras y con los corruptos.
Y eso lo han hecho todos. Y yo quiero terminar con una mención a las IAS, que lo hacía el representante Espinal, y con quien comparto ese tema. Es decir, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía están absolutamente inoperantes ante, como vemos nosotros los ciudadanos, que se están atracando el presupuesto público y las IAS no hacen nada. ¿Por qué no hacen nada? Por la manera en la que se eligen. Tal vez mi primera gran pelea en el Consejo fue cuando yo llevaba cerca de 2 días de posesionado y había que elegir Contralor. Y yo, digamos, en algún momento empecé a ver cómo en los pasillos del Consejo se estaba discutiendo si votamos por esta, entonces a usted le toca tal Contraloría, a usted le toca esta otra y a usted le toca la... No, señores, es que la Contraloría, la Procuraduría, eso no son bolsas de empleo de los políticos, de los concejales y de los congresistas. Son organismos de control independientes que tienen que cuidar el presupuesto público. Y eso ha generado un incentivo perverso, porque entonces, ¿cómo se eligió la procuradora que tenemos ahorita? Porque en su momento el uribismo impuso a punta de mayoría en el Congreso que ella era la señora que tenía que quedar allá, y el fiscal general y el contralor y todo, y siempre tratan de amangualar la elección del mandatario de turno que tiene que dirigir la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, y así entonces no vamos a garantizar transparencia. Entonces por eso todos dicen, la Procuraduría abre investigación contra Daniel Quintero, entonces inmediatamente sale el otro lado a decir, eso no tiene sentido porque la Procuradora es de Duque. Y entonces ahora dicen, la Contraloría va a abrir una investigación sobre tal y tal tema, eso no tiene sentido porque no va a llegar a ningún lado, porque ese Contralor que tiene Medellín hoy lo eligieron las mayorías quinteristas. Entonces hay una profunda desconfianza de esas personas que tienen que tomar esas decisiones en materia fiscal, penal, disciplinaria, etc. Entonces esto no es una pelea de uribismo, petrismo, quinterismo, antiuribismo, no. Esto es una pelea de quienes estamos del lado de la ética, quienes queremos defender los recursos públicos, sean de derecha, sean de izquierda. La corrupción no tiene ideología. Hemos visto corruptos de todas las ideologías. Colombia tiene un gran abanico de corruptos de todos los partidos políticos y de todos los movimientos ciudadanos y de firmas, y eso se han pintado de todos los colores posibles. Y yo he dicho, Quintero no tiene, el problema no es ideológico, es que Quintero no tiene ideología. Quintero, si mañana tiene que ser uribista, se vuelve uribista, ¿sí? Téngalo por seguro. Si a mañana el señor Quintero, pues es que Quintero fue del Partido Conservador, fue del partido Conservador, dijo que votó 2 veces por Uribe, fue del Partido del Tomate, fue del Partido Verde, ahora es de los Independientes. O sea, la corrupción no es un problema ideológico. ¿Ustedes creen pues que es ideológico que un señor que mete el ESMAD a la universidad y Antioquia es de izquierda? Por Dios, absolutamente no. Este señor no tiene ideología. Este señor lo que es un corrupto que utiliza las banderas, digamos, de la justicia social como excusa para robarse el presupuesto público. Entonces creo que son muchas cosas, pero la más importante, necesitamos una ciudadanía mucho más. Muchísimas gracias a todos y a todas por sus intervenciones.